Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Maestro Jesús Humberto Aguilar Chávez, egresado de la licenciatura en Administración y Gestión de... Un momento, hubo un error con el video de presentación. Enseguida hacemos la corrección. Una disculpa. Un momento, maestro. Casa Tarasco Spirits. La Claqueta. Préstamos Confía. Pizza Hut. Black Coffee Gallery. Santa Clara. KFC. Aztecabo. Estocolmo 16. Industrial Ochoa. Botanas Fríen de México. Presentan Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Súmate a las actividades ambientales. 12 de julio, Recoelectrón. Lleva tus residuos electrónicos y electrodomésticos a la Universidad Don Bosco de 9 a 1 de la tarde. 13 de julio, 8 a.m., Restauración de bosque en el Cerro de la Charanda. Espera más información para conocer el punto de reunión. 21 de julio, campaña Recicla por Amor. Separa tus residuos y llévalos a la Plaza de San José Obrero de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Campaña permanente, recolección de varios residuos en punto cero basura y ecoenlace. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Maestro Jesús Humberto Aguilar Chávez, egresado de la licenciatura en... Buen día. Una disculpa. Pues bueno, maestro, si no tiene inconveniente, vamos a iniciar. Ahorita checaremos con Canacintra qué fue lo que pasó con su video. No te preocupes, un gusto. Este, un gusto estar aquí con ustedes, con Canacintra, gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar un poquito relacionado con las actividades vulnerables, cómo han venido evolucionando este tema, que va relacionado con la prevención del lavado de dinero, y el financiamiento al terrorismo. Y hace algunos años, ya se incluyó lo relacionado con el tema de anticorrupción. El tema de corrupción ya fue considerado como parte de esta materia y sobre todo los alcances que debemos de considerar. Entendamos que en la parte de la prevención del lavado de dinero en México es una situación complicada, sobre todo por el tema geográfico en el que estamos y bueno, es sabedor es de opinión pública que lo relacionado justamente con el tema de lavado de dinero, pues repercute en muchos ámbitos. Nosotros en este estado pues no estamos ajenos a este tipo de situaciones y sobre todo que debemos de estar muy precavidos en varias áreas que son susceptibles por su manejo de ser utilizadas como un mecanismo para lavar dinero. De la plática del día de hoy va a ser enfocada específicamente a todo lo relacionado con lavado de dinero, un concepto muy general de lavado de dinero. Platicaremos en lo relacionado a la parte de lo que son las actividades vulnerables. Hablaremos del sistema financiero
y algunas situaciones que se han dado y concluiremos pues básicamente con preguntas con ustedes si tienen alguna una situación en particular que nos quieran expresar, pues, lógicamente pues la podemos analizar de manera muy somera y podemos dar una opinión, lógicamente, en el entendido de que en ciertas ocasiones hacen falta más elementos para eh, poder discernir de una manera más específica y dar una opinión más atinada respecto del supuesto al hecho jurídico. Entonces, vamos a dar inicio, si no tienen inconveniente, me permito presentar una pequeña presentación. Ya por ahí pasé a Canacintra la información relacionada con esta presentación. Les harán llegar el material con todo gusto en su momento. Creo que están haciendo una base de datos, entonces por ahí lo van a tener muy presente. Bueno, empezaremos con esta parte de las actividades del vulnerables en relación a su cumplimiento. En México es muy dado, como les mencionaba, por su situación geográfica, pues estar involucrado en este tipo de temas. Hay ciertas leyes y regulaciones en México que están exprofesas para combatir lo que es el delito de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Eh, yo soy muy crítico en muchas ocasiones relacionado con el alcance de lo que son las actividades. México es muy opaco en lo relacionado al terrorismo. Y pudiera, oye David, pues ¿de qué estás hablando? Si en México no hay terrorismo. O sea, ¿cómo no? O sea, el terrorismo es infundir terror y miedo a la población. Yo no sé usted, pero ciertas situaciones que pasan en el Estado, en el país, pues son situaciones que infunden terror y miedo. Esta situación yo creo que no ha pasado esto por parte del gobierno y no lo ha querido catalogar como tal por las implicaciones internacionales que existen. Entonces, pero en México sí hay terrorismo, desgraciadamente. Entonces, este tipo de situaciones pues son inclusive clases de la vida cotidiana, con perdón, y pues nuestro entorno social no nos deja mentir. Entonces, meterme en esos temas, lógicamente, es un cuento de no acabar. Entonces, son situaciones que tenemos que estar viviendo con ellas día a día. Bueno, entonces, no sé, creo que por ahí comentaron en el chat algo de el audio, no sé si sea nada más el caso tuyo, Jonathan, disculpa, pero o alguien más tiene o se escucha mi audio entrecortado, que me puedan hacer de conocimiento ahí, Canacintra, no sé si hay algún detalle, creo que no, pero si me pueden indicar y si no, yo continúo, porque creo que mi audio cumple. Ah, ya, pero se escucha entrecortado. A ver, déjenme hacer un cambio, permítanme. A ver, ahí se escucha mejor. Mm, ¿Se escucha mejor el audio? No sé, que me puedan dar respuesta, por favor. Se escucha más bajo. A ver, déjenme acerco la computadora para ver si el sistema. Perfecto. A ver, pues espero mis ajustes de audio porque según está todo. Sí, Sí se escucha, maestro, igual si gusta nada más hablar un poquito más fuerte, pero en realidad sí se escucha. Igual cada participante que cheque el tema de su audio también, de favor. ok. Gracias. Ok.
creo que ahí estamos. Ok, perfecto. Bueno, entonces les platicaba referente a lo relacionado con la parte de las regulaciones que hay en materia de prevención del lavado de dinero. Tenemos dos ámbitos de prevención del lavado de dinero y ahorita los vamos a aplicar. Y uno de ellos es la parte de actividades vulnerables. Pero hay que hacer un poquito de historia. Nos vamos a ir a la parte de los conceptos básicos. México pertenece a la OCDE. La OCDE a los países miembros les otorga, bueno, les pide que cumplan con ciertas situaciones, ciertas recomendaciones, sobre todo en materia de prevención de lavado de dinero. Entonces, en materia de prevención de lavado de dinero, la OCDE nos hace, perdón, a través de la Acción Financiera Internacional, del GAFI, nos hace 40 recomendaciones. 40 recomendaciones que van tendientes a dos sectores, financiero y no financiero, que se le llama actividades financieras no designadas. Entonces, esta parte de las actividades financieras no designadas, somos nosotros como actividades vulnerables, son aquellas actividades que están reguladas fuera del sistema financiero. Entonces, tenemos estos ámbitos, sistema financiero y sistema no financiero. Y de las que vamos a platicar va a ser de la no financiero. Entonces, es importante comprender que el nivel de cumplimiento en ambos es totalmente distinto. En ámbito financiero tenemos un cumplimiento más robusto. En un ámbito financiero el sistema ya está madurado de cierta manera porque fue el primero que empezó en temas de prevenir el delito de lavado de dinero y como consecuencia pues tenemos regulaciones más enérgicas, más supervisión por parte del sistema financiero. Entonces, en el otro ámbito, la realidad es que ha sido un poquito opaco, ha sido un poquito lento el crecimiento del cumplimiento en materias de vulnerables, pero sobre todo la parte importante es nosotros como participantes de esa actividad vulnerable, pues tenemos que tomar conciencia de qué es lo que estamos haciendo y no tergiversar el alcance de la unidad de inteligencia financiera. La UIF, y me voy a referir en lo sucesivo a esta unidad de inteligencia financiera como la UIF, eh, el alcance desafortunadamente ha sido más como una herramienta de presión política y social propiamente utilizada para el combate a lo que fue creado, para el combate de prevenir e identificar operaciones que están relacionadas con el delito de lavado de dinero. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver primeramente qué se entiende por lavado de dinero. Lavado de dinero se refiere a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen, ¿sí? Se desarrolla para encubrir el origen de los recursos, ¿sí? El origen de los recursos, los fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales, con el objetivo de lavado que es que el dinero aparezca como un fruto de actividad económica y financiera legal. Entonces, si estamos hablando de las cuestiones relacionadas con lavado de dinero, hablaremos propiamente de esto. ¿De qué? De que son aquellas actividades que son tendientes a encubrir o enmascarar la verdadera procedencia del recurso. Estas personas que lavan dinero, por tanto, ¿sí? Pretenden legitimar fondos procedentes tanto del narcotráfico, de la corrupción, del fraude fiscal, ¿sí? Del contrabando, de la venta de armas, de secuestros, entre otras actividades, y que para que dicho dinero pueda insertarse y circular en el sistema financiero. Entonces, esto es lavado de dinero, es a buscar aquellas actividades donde introduzcas dinero que vienen de una procedencia o de una actividad ilegal y que a través de ciertos movimientos se convierte y empieza a circular como parte del sistema financiero. Entonces, vamos a hablar un poquito de los antecedentes. A manera internacional, la lucha contra el lavado de dinero, lógicamente, viene, les digo, por parte de la OCDE,
por la integración del Grupo de Acción Financiera Internacional, pero empieza con una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicas. Esto, pues, en 1988 y la terminaron la Convención de Viena, convención que se dio en Viena y en Europa. Y los países lo que buscaron es tipificar el delito de lavado de dinero y que los países acuñaran este delito de lavado de dinero como tal y que se convirtiera dentro de sus acciones como una parte donde el gobierno tendría que investigar y procurar la creación de leyes con la intención de que esta actividad no buscara adentrarse dentro de lo que es el sistema financiero y perjudicara al gobierno como tal. Entonces, México, al ser invitado a colaborar en estas reuniones, se comprometió a desarrollar nuevas normas y reglamentos y establecer controles en las operaciones ilícitas. Entonces, y es lo que tenemos. Pero bueno, el lavado de dinero tiene tres etapas. Una etapa inicial que entendemos que es la colocación, una etapa de disposición que es la etapa intermedia y la etapa final que es la integración. Eh, Dice un buen amigo de nosotros que está inmerso en esta actividad de lavado de dinero, de prevención, perdón, de prevención del lavado de dinero, es algo bien importante considerarlo. Se dice que para poder prevenir el lavado de dinero hay que conocer cómo se lava dinero, porque esa es la realidad. Si tú no estás consciente de que tu actividad puede verse inmiscuida en el lavado de dinero y que puede ser utilizada como un mecanismo, pues no vas a entender a lo que te estás prestando. Y es común, como uno pudiera verlo. Sobre todo, digo, pasa a diferentes niveles. Lógicamente, dependiendo de las cantidades, pues es la complejidad y la elaboración del de el esquema para lavar dinero. Pero puede ser de una situación tan cotidiana como que la comadre le dice a la otra comadre, oiga, comadre, necesito un favor. No me acompaña al banco, fíjese que mi primo, mi tío, mi sobrino me va a mandar un dinero, me va a mandar un dinero de Estados Unidos, pero pues es que yo no tengo credencial, perdón, mi credencial se perdió, mi credencial se perdió, todavía no me la entregan, fíjense que en estas elecciones me dijeron que me iban a regalar un tinaco y me pidieron la credencial para que yo pudiera tener el tinaco, entonces todavía no me la regresan, entonces necesito que usted me haga un favorzote, por favor, présteme su cuenta para que le manden dinero. Y ahí va la comadre buena onda y le presta la cuenta bancaria o le presta su credencial y pues resulta que le depositan una cantidad o le quieren un dinero que cobra en una institución financiera la cual recaba todos sus datos. Entonces, este tipo de situaciones que digo, se les llaman operaciones pitufo, porque son pequeñas operaciones pitufo con la intención después de recopilar el dinero y ponerlo en otro punto. Entonces, con esto se puede, es un procedimiento de lavado de dinero. Recibe la comadre el dinero, lo cobra, si bien nos va, lo cobra en efectivo y lo dispone. Si mal le va, lo agarra y lo coloca en su cuenta bancaria y de ahí transfiere a una segunda cuenta bancaria. Entonces, este tipo de situaciones que parecieran de la vida cotidiana, pues pueden ser susceptibles de convertirse en el lavado de dinero. Y para nosotros tener conciencia de ello, nosotros debemos de entender y saber cómo prevenir este tipo de situaciones. Entonces, tenemos justamente en esta situación una colocación, o sea, que es colocar físicamente los recursos en efectivo provenientes de los actos ilícitos. Entonces, el sobrino que está ahí en Estados Unidos obtuvo el recurso de un acto ilícito y lo pone en una cuenta o lo pone en un giro bancario que no supere los $3,000, los $1,500, y ese giro bancario le llega a la comadre. Entonces, aquí ya estamos en la etapa intermedia, donde hacemos de una disposición. Los recursos se separan a través de su origen de diversos niveles de complejidad y operaciones financieras, pasa por una o dos cuentas, si la comadre es buena onda, se lo pone en la otra cuenta bancaria
y al final pues ya estamos en la etapa de integración, ya forma parte del sistema financiero y pues ya se cumplió el objetivo que fue poderlo lavar, poderlo, ¿cómo se llama? Eh, Encubrir o justificar la procedencia legítima del dinero a través de esta operación que se hizo con la comadre. Entonces, si ustedes tienen comadres o compadres que les pidan ese favor, pues ahora sí, como dice Canal 5, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No lo hagas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y bueno, como lo decíamos, la etapa de colocación es el proceso en el cual se realiza el ocultamiento y maquillaje de las ganancias obtenidas por las transacciones ilícitas de una de ellas, que es la compra-venta de drogas. Y actividades que pueden estar involucradas en el lavado de dinero, aquí tenemos algunas, pues falsificación de billetes, no nada más es cuestión de drogas, falsificación de billetes, de documentos, de marca de ropas, de perfumes, contrabando de mercancías de otros países, mercancías robadas, robo, venta de vehículos automotrices, venta de partes automotrices, robo de combustible de tuberías, el huachicol que conocemos, también es producto de una actividad ilícita y puede ser susceptible de lavado de dinero, venta de armas, de sustancias psicotrópicas, de vinos alterados, pornografía, prostitución, tanto infantil como de adultos, secuestro express, organizado, contrato de asesinato, o sea, video, reproducción de videos, ya cassettes, pues no tantos, pero sí ciertas cintas o archivos digitales, financiamiento del terrorismo, empresas pantalla, fantasmas, giros negros, bares, restaurantes, empresas inmobiliarias, transportadores de carga de mudanzas. Estas actividades pueden convertirse en actividades ilícitas o pueden ser susceptibles de ello. Y pues tenemos una clasificación del dinero. Hay dinero sucio, dinero negro, y que se obtienen a través de estas actividades ilícitas. Simplemente el dinero se obtiene o se conserva en secreto para evitar pagar impuestos o burla restricciones o limitaciones que puedan estar en vigor en el país determinado. La actividad, por ejemplo, se puede quedar, el dinero negro pues se queda dentro de lo negro, se queda dentro de una actividad ilícita. Entonces, hay gente que se dedica inclusive exclusivamente a transportar dinero de esas actividades ilícitas y por ello es fuente de estos delitos. Y también tenemos el dinero sucio, que es el obtenido mediante de actividades ilegales, pero al no ponerse en circulación, hasta que se transforma en dinero limpio, de manera tal que su origen queda oculto a través de este procedimiento de lavado de dinero. Entonces, esta es la primera etapa. La segunda, pues, es la colocación, que básicamente es la liberación de montos de altas cantidades atraerían lógicamente las alertas del sistema financiero. Entonces, se parcializan las actividades, se hacen más chiquitas las actividades y se hacen a través de diferentes instrumentos, como son casas de cambio, cajas de ahorro, bancos, SOFOMES, SOFIPOS. Entonces, estas empresas pues, son relacionadas con lavado de dinero y por eso deben de tener controles muy férreos. Igual también puede ser la transportación física del efectivo. Entonces, estas son diferentes actividades que pueden estar susceptibles o relacionadas con el lavado de dinero. Y por último, el encubrimiento, que básicamente en hacer difícil la localización de estos fondos o del origen de los fondos. Entonces, ciertas situaciones, y es una actividad tan común que, bueno, pudiéramos hablar de N cantidades, por ejemplo, la persona que vende una casa habitación y tan solo la casa de habitación, por ejemplo, tiene restricciones. No puedes tener efectivo, no puedes pagar en efectivo más de 813,000 pesos. Entonces, esas restricciones conllevan que a lo mejor la casa, el valor original, aquí tenemos un comprador y un vendedor y dice el comprador, pues mira, la verdad es que yo no quiero pagar los impuestos. Está bien, entonces vamos a hacer la operación a valor catastral. No quiero pagar tantos impuestos, vamos a hacer la operación a valor catastral. Tengo efectivo. ¿Qué te parece si te pago hasta el monto de la operación y la casa la pasamos por un valor menor? O sea, si tú pones que la casa vale comercialmente 2 millones de pesos, yo te compro la casa en 800,000 pesos y lo demás te lo doy, los otros 700,000 pesos te los doy en efectivo y ya tú lo depositas
en la cuenta bancaria. Entonces, ese tipo de situaciones son muy propensas a hacer de lavado de dinero. Entonces, con ello, pues estaremos inmersos en esta actividad que vaya, eh, estamos apoyando estas actividades. Me comentan que sigue siendo muy bajito. Déjenme intentar conectar otro micrófono para ver si con eso tenemos una mejor calidad. A ver, denme oportunidad, por favor. A ver, perdón, ¿ahí se escucha mejor? Sí, maestro. Gracias. Bueno, una disculpa por estos inconvenientes. Bueno, ok. Ah, ah, listo. Ok, bueno, déjame ver, ahí se sigue viendo la presentación. Sí, ya, gracias. Bueno, entonces esta última etapa de encubrimiento, pues ya es donde nosotros tenemos o a través de las actividades que realizamos anteriormente, pues ya logramos ocultar el origen del recurso. Entonces, este tipo de situaciones, pues es lo que a los países les complica desde un punto de vista de que esto les viene a generar ciertas implicaciones. La verdad es que en ocasiones se ha perdido hasta la gobernanza por estar involucrado en este tipo de situaciones dentro de las actividades de gobierno. Pues, es una situación muy preocupante. Pero bueno, estas son las etapas del proceso del lavado de dinero. Entonces, que recordemos, estamos hablando de la parte de colocación, disposición e integración, lo que es ya el ocultamiento, ¿sí? El ocultamiento de esas actividades. Bueno, eso es lo relacionado con el delito. Pero entonces, ¿a qué materia nos estamos enfocando? En la prevención. Lo que estamos buscando, mecanismos para inhibir este tipo de conductas, ¿sí? Pero la prevención. Prevención, como su concepto lo entendemos, es preparar con antelación lo necesario para un fin. Anticiparse a la dificultad y prever un daño o avisar a alguien de algo. La prevención, por tanto, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. Esta parte es importante, lo relacionado con riesgos. Los riesgos dentro de la materia de prevención del lavado de dinero, pues son situaciones que están previstas, inclusive, por ejemplo, la manera en que se previene el lavado de dinero, por ejemplo, dentro del sector financiero, es a través de un enfoque basado en riesgos. Se hace una matriz y se pondera al cliente, se pondera a la persona que está utilizando el sistema financiero para ver qué tan susceptible es el riesgo de que se involucre o de que pueda generarle o pueda generar que a través de las actividades que desarrolla en el banco o en la institución financiera sea susceptible de lavar dinero. Entonces, sí entendemos que es un riesgo y ese riesgo, pues es lo que nosotros tenemos que enfocarnos y objetivarlo para efectos de decir, ¿cómo voy a minimizar el riesgo dentro de la actividad de lavado de dinero? ¿Sale? Entonces, la prevención del lavado de dinero es aquella forma de anticipación en la que las autoridades fiscales buscan reducir y descubrir los riesgos procedentes de las actividades ilícitas, ¿ok? Entonces, que se integran posteriormente al sistema financiero con medios
por medio de distintas operaciones, ¿sí? Bueno, perdón, creo que se me fue el video. Listo. Entonces, como les decía, sistema financiero ya está maduro, ya tiene una madurez desde más años anteriores, con perdón de ustedes, pero sistema financiero ya está en punto, ya es una chulada. No sé si a ustedes les ha tocado oír o les ha tocado aperturar una cuenta bancaria, sobre todo personas morales, empresas, y los ejecutivos, sobre todo en los bancos pues, más grandes, debemos de entender la dimensión de los bancos, lo que es Bancomer, lo que es Bajío, lo que es Santander, lo que es HSBC, Banamex, son de los bancos pues, con mayores cuentavientes y son los bancos más propicios a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, ustedes abren una cuenta de una persona moral y pues te hacen una investigación. Primero, pues te lo mandan a un departamento jurídico, ven las facultades, quién puede aperturar la cuenta y cómo la pueden aperturar. Posteriormente a ello, lo que se hace es un due diligence, es decir, una debida diligencia. Los funcionarios del banco acuden a la, ¿cómo se llama? Al domicilio de la empresa para percatarse y cerciorarse que sí hay actividad dentro de esa empresa y lo marca como los parámetros que abrieron. Digo, en el mejor de los casos, que acuda el funcionario bancario. En otros casos, los bancos ya contratan empresas especializadas en hacer ese due diligence. Es una empresa, es una persona que va a determinado lugar, toma fotografías, levanta la evidencia, da un informe de que esa empresa. Eso, como ustedes lo pueden apreciar, como pudiera ser una atención del banco, no. Es un procedimiento de minimización del riesgo. Buscan ellos saber que la actividad existe y por ende van y acuden al lugar con la intención de saber que no es una empresa fantasma o si existe el domicilio. Entonces, ese tipo de situaciones, este tipo de conductas, lo que buscan es eso, es se le llama un debido conocimiento del cliente usuario. Entonces, esa actividad, entonces, va encaminada justamente a eso, a conocer al cliente, al saber que no está haciendo actividades ilícitas, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos esta situación. Desde 2010 se mandó la iniciativa para modificar y promulgar una ley, que es la ley federal para prevenir e identificar operaciones de procedencia ilícita, que nosotros la conocemos como la ley PIORPI, ¿sí? Y que es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, ¿sí? Entonces, aquí como lo podemos observar, lo que busca el Estado mexicano fue formular leyes. Entonces, en 2010 llega la iniciativa y la iniciativa se congeló y salió hasta 2012. Y hubo un proceso donde inició su regulación hasta el 2013. Entonces, a partir del 2013, ya tenemos 11 años con el cumplimiento de la ley para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la PEORPI. Entonces, esta ley pues ha ido evolucionando y ha ido madurando. Y tal es así, los mismos informes nos pueden dar cuenta de cómo es que ha ido evolucionando este cumplimiento de actividades vulnerables, ¿ok? Entonces, sale esta ley y nosotros podemos observar en su artículo segundo el objeto de esta ley. El objeto de esta ley, lo dice textualmente, es proteger el sistema financiero. El primer objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional. ¿Ok? ¿De qué? De que actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita tengan como fin recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento. Busca proteger la economía nacional de el ingreso, los recursos que procedan de una actividad ilícita. La economía nacional y el sistema financiero. Entonces, yo les decía, sistema financiero ya está maduro.
ya cumplió de cierta manera, ya tiene mecanismos. Si tú tienes, por ejemplo, una cuenta de nómina y estás depositando, pues, ¿qué te va a caer en tu cuenta de nómina? Pues tu semana, ¿no? Tu semana, tu quincena, como te paguen. Oye, pero si esa cuenta de nómina o ese perfil que tú tienes ahí de nómina empieza a recibir depósitos inusuales, ¿qué va a pasar? ¡Pum! Se te bloquea la tarjeta. Se te bloquea la tarjeta y ¿cuál es el objetivo? Que acudas con el funcionario bancario y que le expliques de dónde viene ese recurso, por qué estás recibiendo esas cantidades de dinero. Si tu historia les convence dentro de su perfil, pues te van a seguir utilizando, te van a seguir permitir utilizando la cuenta. Si la historia no convence o los depósitos provienen de cuentas que tengan alerta por parte de otras instituciones financieras o de la Unidad de Inteligencia Financiera o de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ahí se queda. Ahí se queda. Ya no te permiten utilizar la cuenta y te dicen recoja su dinero. En el mejor de los casos, si te vas a otro banco. En el peor de los casos, te boletinan. Y ese boletín es que ya no puedes utilizar los servicios financieros de ese banco. Entonces, cuidado con el manejo de las cuentas bancarias. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ¿qué busca? ¿Quién es la autoridad responsable de esta ley? Pues la autoridad responsable de esta ley es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues es la que está, es la Secretaría, el órgano del Ejecutivo Federal que se encarga de la coordinación. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Tiene una unidad de inteligencia financiera y la unidad de inteligencia financiera se dedica a recabar esa información. Información que enviamos nosotros. ¿De qué? Justamente las actividades vulnerables y es a donde vamos a caer en cuenta. Pero esta es la secretaría o la responsable del cumplimiento. Y es lo que hace. Recibe avisos, requiere información y documentación, se coordina con otras autoridades nacionales o extranjeras para prevenir las actividades vulnerables, presenta denuncias ante el Ministerio Público Federal, requiere comparecencia de presuntos infractores, conoce y resuelve sobre los recursos de revisión que interpongan en contra de las sanciones aplicadas y emite reglas de carácter general para que mejor, vaya, en materia administrativa, para el mejor cumplimiento de la ley. También puede tramitar, también la Fiscalía General tiene una unidad especializada de análisis financiero que cuenta con facultades para resolver o perseguir delitos relacionados con lavado de dinero también. O sea, son dos cuestiones muy, muy diferentes. ¿Sí? También justamente trabaja en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera y con los ministerios públicos. Entonces, esta unidad de análisis financiero de la Fiscalía General de la República tiene el carácter de ministerio público y cuenta con oficiales y ministeriales y personal especializados en materia de, o con el objeto de procurar o evitar el lavado de dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uh, Georgina, les van a hacer llegar el material sin problema. Con todo gusto, o si hay alguna disposición en particular, digo, la verdad es que estas son las facultades, pero todo el material se los van a hacer llegar. De hecho, yo con antelación a la plática se los hice llegar a Canacintra y ellos de hecho, están haciendo un banco con todos los materiales para compartírselos a ustedes. Pero bueno. Entonces, ¿quiénes están obligados con esta ley a cumplir con la Ley Federal de Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita? Pues estamos hablando de entidades financieras, ¿sí? La entidad financiera está regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y tiene una ley de instituciones financieras. Dentro de esa ley de instituciones financieras hay un artículo 115 que regula justamente esto, todo lo relacionado con evitar el lavado de dinero. Entonces, nosotros, los mortales, los de a pie, los que hacemos una actividad normal, ¿sí? Tenemos que voltear a ver las actividades vulnerables. Y esas actividades vulnerables, pues lógicamente son las que nosotros tenemos que atacar. Y me refiero a atacar en el sentido de prevenir su utilización
para hacer un mecanismo de lavado de dinero. Ese es nuestro objetivo. Entonces, nosotros somos tanto personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables. Y ahorita vemos la actividad vulnerable. ¿Qué es nuestro objetivo? La propia ley lo dice, prevenir e identificar. La ley busca identificar quiénes son los clientes usuarios y que pueden estar relacionados con el delito de lavado de dinero o que pueden estar utilizando la actividad para lavar dinero. ¿Ok? Entonces, esto es lo que debemos de tener conciencia. Y les decía, bueno, hay dos grandes ramas aquí, lo que son sistema financiero y lo que es sistema no financiero. Si en el sistema financiero, instituciones, bancos, casas de cambio, aseguradoras, que tienen obligaciones de reportar e implementar controles para prevenir el uso indebido de sus servicios. Y el sistema no financiero son estas actividades vulnerables, como cuáles: compraventa de vehículos, subastas de obras de arte, prestación de servicios profesionales, también nosotros somos sujetos de actividades vulnerables, regulaciones y de regulación antilavado. Sector financiero ha logrado altos niveles de cumplimiento en materia de antilavado. El no financiero, hay muchos desafíos y hay una brecha muy grande con el cumplimiento en materia de lavado de dinero. Entonces, este tipo de situaciones nosotros debemos estar muy conscientes de las cosas. Debemos estar conscientes del alcance en el cual estamos nosotros inmersos. Es decir, perdón, a qué actividades estamos llevando o desarrollando y que son sujetos del cumplimiento. Bueno, ¿y qué es materia? O sea, ¿cuál es el cumplimiento? El cumplimiento, ahorita lo vamos a ver cuáles son las obligaciones relacionadas, pero tenemos dos obligaciones principales. Bueno, tres. Darnos de alta, la principal, cuando hacemos una actividad vulnerable. Tenemos que identificar y dar aviso. Son las actividades. Es lo que tenemos que hacer. ¿Con quién estoy haciendo la actividad? Y en determinado momento debo de avisar a la unidad de inteligencia financiera cuando estoy llevando a cabo una actividad. ¿Ok? Pero en esencia son las dos principales actividades, las dos principales objetivos que nosotros tenemos dentro de las actividades vulnerables. Identificar y avisar. ¿Sí? Identificar. Vamos a tener que reunir toda la información del cliente y usuario. ¿Sí? Vamos a tener que llegar a un expediente. Vamos a tener que recabar documentación del cliente y usuario. Y tenemos que llevar un récord de sus actividades. Una vez llevado el récord, el siguiente paso es dar aviso. ¿A quién le aviso? A la UIF. ¿Y cómo le aviso a la UIF? Por medio del SAT. ¿Y qué le voy a avisar? Esto. Estas son las actividades vulnerables. El artículo 17 de la ley federal, de la ley PIORPI, ¿sí? De la ley LF PIORPI, y nos habla de esto. Estas son las actividades vulnerables. Y si ustedes lo pueden ver, hay dos columnas, ¿sí? Eso les pongo. Hay dos columnas. Una principal columna es, a ver, esta está reflejada. Hay tres columnas. La actividad, lo que la ley establece en valor de UMA y el monto traducido a pesos. Y tenemos una obligación: registrar. Y después, avisar. Por ejemplo, los que se dedican o que realizan la actividad de juegos, sorteos, apuestas y concursos, tienen la obligación de registrar a los clientes y avisar en determinados puntos. ¿Ok? Por ejemplo, los que hayan tenido oportunidad de entrar, por ejemplo, al Jack 8, al Caliente, o algún casino aquí en México, lo primero que te dicen, bueno, ya la mayoría de los casinos pues, son electrónicos para las maquinitas, entonces llegan y te dicen, oye, ¿es tu primera visita aquí? Sí, te vamos a abrir un monedero electrónico y para eso necesitamos tu credencial y necesitamos que nos des tu comprobante de domicilio, ¿sí? Cuando supera ciertos montos, te piden, además de tu comprobante de domicilio, constancia de situación fiscal y te piden un comprobante de domicilio para pagarte el premio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese tipo de situaciones lo hacen una sola vez. ¿Con qué fin y propósito? Identificar.
¿sí? Y ya cuando superes el monto, van a avisar que tú has obtenido has ganado o has tenido operaciones superiores a 70,000 pesos en el mes y van a tener que avisar. Quienes emitan o comercialicen tarjetas de servicios o de crédito otorgadas por entidades no financieras, cuando el gasto acumulado sea superior a 87,000 pesos o, si es superior a 87,000 pesos, lo debo de identificar. Y si es superior a 139,000 pesos el consumo, lo debo de avisar, porque es muy fácil. O sea, ¿por qué los monederos electrónicos? Yo no sé, a lo mejor ya hay algunos de antaño, algunos otros no. ¿Qué pasa? Pues yo llego a la tienda, al supermercado, y le digo, ok, quiero un monedero electrónico. Perfecto. ¿De cuánto? De 100,000 pesos. ¿Y cómo vas a pagar en efectivo? Le pago en efectivo los 100,000 pesos. Y yo ya traigo 100,000 pesos en un monedero electrónico. ¿Que lo puedo utilizar para qué? Pues ¿de dónde proviene la actividad ilícita? Aquí está, ¿quieres dinero? Sí, aquí está la tarjeta. Ve y gástatelo en Walmart, en Soriana. Sí. Entonces son actividades lícitas. Vamos a hablar de las más habituales. Por ejemplo, la cuestión de los mutuos en las empresas, los préstamos, ¿sí? Los mutuos. Aquí hablamos, bueno, me regreso un poquito. Lo que De lo que habla la ley es de la actividad, pero hay ciertas circunstancias. Me adelanto un poquito. Habla de un acto u operación. El artículo 23 te establece quien realice esas actividades previstas va a presentar los avisos por los actos o operaciones y habla de quien haga de manera habitual o profesional la actividad es quien va a estar sujeto a esta regulación. Y aquí empieza la disyuntiva. Eh, Pasa un fenómeno bien simpático. Cuando entró esta ley, en lugar de buscar cómo cumplir con la ley, lo primero que buscamos fue abstraernos de la misma. Es decir, yo voy a buscar la manera de hacer mi actividad para no caer en los supuestos y no estar cumpliendo con el objetivo de la ley, que es avisar. Porque las sanciones son grandes. Pero las sanciones no es por motivo recaudatorio. Las sanciones son grandes por un efecto. ¿Cuál? Inhibir, inhibir que tú te prestes a lavar dinero. Que tu actividad sea susceptible de lavar dinero, para que no te prestes como empresa a lavar dinero. Entonces, ese tipo de situaciones, lo que es el ofrecimiento habitual o profesional, la verdad, no hay un mecanismo o no hay un concepto como tal que nos diga, esto se entiende por habitual y profesional. A ver, creo que me congelé un poquito. ¿Sí me escuchan? Disculpen. Sí, maestro. Es que creo que se congeló mi imagen. Sí, la imagen sí está así, pero el audio es correcto. Igual nos esperamos un momento, puede ser cuestión de conexión. Sí, no, es cuestión de la plataforma, perdón. Ah, a ver si me sigue dejando esto. Ahí me disculpan la foto, ¿sale? Bueno, les platicaba, los mutuos como tal, perdón, me dan un momentito, tengo problemas con conexión. Me salgo y vuelvo a entrar, disculpen.
No. De mejores prácticas. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Semana de Cultura Laboral 2024, en armonía con la naturaleza. Maestro David Pantoja Ruiz, licenciado en Contaduría por la Universidad Don Bosco, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac, maestría en Fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con orientación a la planeación fiscal. Consejero certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, AC, en establecimiento de gobierno corporativo e institucionalización de empresas familiares. Contador público certificado por Examen General de Conocimientos ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Diplomado en Tributación Internacional por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Entre sus últimos diplomados se encuentra Aspectos Prácticos de Pagos al Extranjero y Doble Tributación, así como Taller de Design Thinking, Estrategia para el Pensamiento Creativo e Innovación, por el ITAM. Expresidente del Colegio de Contadores del Cupatizio y socio director del corporativo Pantoja Legal Tax. Comenzamos. Vamos a darle oportunidad un momento a nuestro ponente para que pueda retomar. Adelante, maestro. Listo, ya puede continuar, maestro. Gracias. Una disculpa. No, al contrario, yo les ofrezco una disculpa que no, no me estaba permitiendo mi computadora. Pero bueno, ya estamos de regreso. Seguimos en este punto. Bueno, entonces, hablar justamente de las actividades vulnerables es hablar de este tipo de actos. Les decía, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cuestión de los préstamos? Los préstamos es una actividad pues, muy recurrente con las empresas sobre todo, por ejemplo, de grupo, donde pues o generalmente o empresas que, por ejemplo, tienen empresas tesoreras o tienen cash pooling, donde barren los recursos y los suben a una empresa. Entonces, hablar específicamente de este tipo de operaciones que es mutuo, es susceptible de convertirse en una actividad vulnerable. Mutuo con garantía
o sin garantía. Esa es la parte importante. Por ejemplo, no sé ustedes, pero por ejemplo hay empresas o cuando nos ha tocado revisar ciertas operaciones, nos encontramos préstamos entre socios y empresa, préstamos que son a lo mejor a un año si tú quieres o a 11 para que no se detonen los dividendos, pero pues da cuenta de que son sin intereses y sin garantía. Cuando, ¿quién te presta sin intereses, sin garantía? Si conoces a alguien, por favor, preséntenmelo. Yo estoy necesitado de un préstamo en esas condiciones. Pero bueno, entonces, esta situación, o los desarrolladores inmobiliarios, las constructoras, los agentes inmobiliarios, ¿sí? Lo que se dedican justamente a la prestación habitual relacionados con operaciones de compra-venta de dichos bienes inmuebles. Entonces, cuando tú realizas una operación de compra-venta de inmuebles, pues estás sujeto a esta regulación. Entonces, tú te dedicas a comercializar propiedades y eres un agente inmobiliario. Si tú estás interviniendo como parte de la transacción, tú eres susceptible del cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero, ¿sí? Entonces, tienes que identificar al cliente y usuario. Entonces, tú tendrás que identificar ya sea comprador o vendedor. En ese caso, cuando tú eres un intermediario, ¿sí? Entonces, pero sobre todo es la parte de identificar al cliente y usuario. Las constructoras, por ejemplo, las constructoras los que desarrollan bienes inmuebles o terrenos, las desarrolladoras de terrenos, yo asesoro una desarrolladora de terrenos y justamente esa es la situación. Tenemos que estar presentes en materia de cumplimiento de obligaciones donde identificamos al cliente y damos los avisos, ¿sí? Entonces, esa parte es bien importante, lo tenemos que identificar cuando, por ejemplo, en el caso de las constructoras, siempre, en el caso de los mutuos, siempre, sea un peso o no sea un, pero ahí sí te dice cuándo debemos de dar avisos. ¿Qué otra cuestión? Lo relacionado, por ejemplo, con comercialización o intermediación de metales preciosos, piedras preciosas, joyas y relojes, que también es un instrumento de lavado de dinero y es uno de los instrumentos más utilizados, ¿sí? Lo de metales preciosos, relojes, joyas, obras de artes, es una de los mecanismos más utilizados en materia de lavado de dinero. Entonces, nosotros tenemos que identificar al cliente y dar aviso. ¿Qué otro? Comercialización habitual y profesional de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Y, por ejemplo, yo sigo cabalmente. Pocos son los que cumplen en materia de lavado. Y no me refiero a las agencias. Las agencias de autos, por supuesto, que cumplen con materia de prevención de lavado de dinero. Cumplen desde el momento que entrega el expediente, ya que tú estás bien emocionado queriendo comprar un auto nuevo y cumplen. O los nuevos de agencias instituciones que se dedican exclusivamente a la compra de vehículos, sí cumple con esta materia de regulación en materia de prevención de lavado de dinero. Pero los lotes de carros, yo quiero ver quién de ustedes ha ido un domingo de toros y qué de las personas que se dedican a la compra-venta de vehículos, plaza de toros, se da la oportunidad de cumplir oportunidad porque a veces ni siquiera la conoce. O sea, en materia de prevención de lavado de dinero, o si me dice alguno, yo con ese voy y compro. ¿Por qué? Porque está de cierta manera dentro de la legalidad, ¿sí? Porque son negocios no establecidos y que digo, son susceptibles de convertirse en lavado de dinero. Entonces, ojo ahí los que se dediquen o apoyen a gente relacionada, por ejemplo, con los desarrollos de inmobiliarios, la parte de comercio de la parte de compraventa de vehículos, el blindaje de vehículos también es susceptible de lavado de dinero, el traslado de dinero es susceptible de lavado de dinero, las empresas como Panamericano, Cometa, esas son susceptibles de
identificar de cumplir con esto. Los que nos dedicamos a servicios profesionales, cuando nos dediquemos a la venta de bienes inmuebles o sesiones de derechos sobre estos, cuando administremos y manejemos recursos o derechos sobre él. Y una acción fue los recursos pueden ser materiales, humanos, o económicos al final del día. Entonces, por ejemplo, pasó mucho en parte de mm, se me fue, del servicio de corte. El servicio de corte, al manejar personal, al manejar recursos humanos, pues nos pidieron que nos diéramos ni siquiera la propia autoridad, los empaques, nos pidieron que cumpliéramos con esta materia de cumplimiento, perdón, de materia relacionada con prevención de lavado de dinero al manejar recursos humanos. Entonces, este tipo de situaciones también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Por ejemplo, nosotros, si somos un profesional, un administrador, un contador y nos dejan las cuentas bancarias, nosotros estamos administrando recursos de un tercero, necesitamos estar registrados y avisar que estamos cumpliendo o que estamos manejando recursos financieros de determinada persona. Los que la organización de aportación de capital, los que celebramos actos de asamblea, los que nos dedicamos a la constitución, a la fusión, a la decisión, de administración de personas morables, también tenemos que cumplir con materia de lavado de dinero. Los notarios, por supuesto, cuando vas a realizar una operación de transmisión de derechos de bienes, el notario da aviso en materia de lavado de dinero. Cuando otorga poderes de administración que de carácter irrevocable, también da aviso. Cuando hay una constitución de personas morales, también da aviso. Cuando constituye fideicomisos traslativos de dominio de garantía, también da aviso. O cuando celebra contratos de mutuo, también da aviso. Entonces, ojo ahí. Cuando el notario interviene, es un poquito incongruente. Yo lo he escuchado de gente a la que le hemos sugerido que se regularice en materia de prevención de lavado de dinero, pues nos dice, oye, es que tú estás loco, contador, ¿cómo crees que yo voy a darme de alta en este tipo de actividades? Le digo, oye, a ver, ¿cada cuándo haces un contrato o cada cuándo prestas dinero? Pues a lo mejor cada mes. Ah, bueno. ¿Quién hace el contrato? No, pues, la notaría. Pues, ¿qué crees? El notario, sí. El notario es el principal chismoso. El notario es el principal chismoso. ¿Por qué? Porque él da aviso. Oye, si el notario está dando aviso de que tú cada mes estás realizando contratos de mutuo, contratos de préstamo, con garantía o sin garantía, pues es el primero que da aviso. Oye, tú estás apareciendo en la base de datos de la autoridad donde dice, a ver, David prestó en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, y en julio todavía. Acabo de prestar ayer dinero. Tienes 7 operaciones, ¿cómo me vas a decir que no es una actividad habitual la que tú realizas de ahí? ¿Y por qué no cumples? Si estás celebrando el contrato de mutuo ante notario y tú no estás cumpliendo con la ley, pues eres susceptible de que la autoridad llegue y te toque la puerta. Nos pasó a los contadores. A nosotros como contadores nos llegó una carta de invitación, si no mal recuerdo, en el 2018. Nos llegó una carta de invitación. Oye, tú tienes esta actividad, a contadores y arrendadores, tú tienes esta actividad y hemos detectado que no estás dado de alta en el portal de prevención de lavado de dinero. Te invitamos a que te regularices, es decir, a que te inscribas y a que cumplas. Y pues ahí la autoridad conoce quiénes deben de estar y es una llamada de atención, ¿sí? Es una primera llamada de atención. Entonces nosotros también debemos de estar presentes. Cuando nosotros nos dedicamos también al arrendamiento, debemos de estar presentes y tener presente que nos estamos dedicando a una actividad vulnerable y tenemos que cumplir con la actividad vulnerable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con ese tipo
de situaciones. ¿Por qué? Porque, les digo, en este caso, el notario es el principal chismoso y es el que va a dar cuenta, ¿sí? De quién está prestando. Y ya hay un antecedente que la UIF tiene. Faltas tú. Notarios, corredores públicos, ¿sí? Que se dediquen, por ejemplo, a la realización de avalúos, constitución de personas morales, modificaciones de derechos de fideicomisos, otorgamiento de contratos de mutuo, mercantiles que estén de acuerdo con la legislación aplicable, las que se dediquen, por ejemplo, a la recepción de donativos, los donatarios autorizadas. Las donatarias autorizadas, ¿sí? Estas también son susceptibles de cumplir en materia de prevención de lavado de dinero. Las donatarias autorizadas, con perdón de ustedes, son una friega. ¿Por qué? Porque tenemos que mandar avisos de transparencia y todavía tenemos que mandar avisos de prevención de lavado de dinero. Ojo, cuidado. La verdad es que las donatarias están muy, muy vigiladas. ¿Ok? Entonces, tenemos este tipo de situaciones. La recepción de donativos, las asociaciones sin fines de lucro. Entonces, ahí tenemos a la actividad. ¿Ok? Agentes apoderados aduanales también cuando intervienen en qué? Cuando presten servicios de comercio exterior como agente apoderado aduanal para promover por cuenta ajena el despacho de las siguientes mercancías. Vehículos, tres, que te dediques a importar o a exportar vehículos, a máquinas para juegos y apuestas, a equipos y materiales elaborados para tarjetas de pago, eh, para elaboración de tarjetas de pago, para joyas, que te dediques a la importación de joyas, te dediques a la importación de obras de arte o a material balístico para servicios de blindaje, ¿sí? El otro que les decía, este es el arrendamiento, constitución de derechos personales, uso de bienes inmuebles. Tenemos que identificar los bienes o los arrendamientos que en un periodo de 6 meses superen los 174,000 pesos. Ahí tenemos que identificar. ¿Y cuándo hay que dar aviso? Cuando supera el monto de los 348,000 pesos. Ahí el pago tendríamos que dar aviso en ese mes. En ese mes tendríamos que dar aviso de que se ha pagado el arrendamiento. Y también los activos virtuales. Los activos virtuales, los que utilizan las criptomonedas o los que están considerados como dentro de la ley de instituciones de tecnología financiera para el intercambio perdón, los que son los que se dedican al ofrecimiento habitual de intercambio de activos virtuales también deben de cumplir con estas regulaciones. No sé si ustedes recuerdan, hay una plataforma que se llama Bitso. En Bitso es justamente eso, se dedica a la compraventa de plataformas virtuales. Bitso estaba aquí en México, pero la regulación en materia de lavado de dinero se volvió tan compleja que Bitso prefirió extraer su actividad a Irlanda y trabajar desde allá la plataforma y no estar sujeto a una regulación en materia de lavado de dinero. Entonces, si tú quieres comprar activos virtuales, te das de alta en Bitso, te registras como usuario de Bitso y dices, quiero depositar a mi cuenta. Ok, te giran una orden de pago, transfieres por medio de SPAY o si no, vas al Oxxo y depositas en el Oxxo y el Oxxo, pues Bitso recoge tu recurso y ya tú lo puedes convertir en Bitcoins, en Ethereum, en la moneda que tú quieras, un activo virtual. Entonces, estas son las actividades vulnerables. Tienen umbrales donde identificamos a la persona y umbrales donde damos los avisos. Pero además de eso, también hay otra regulación. Perdón, hay otras obligaciones. Estas son las principales obligaciones. Son seis en específico las obligaciones. La primera, cuando nosotros llegamos a cumplir con materia de actividades vulnerables, tenemos que identificar a los clientes y usuarios con los que realizamos las actividades. ¿Sí? Esa es nuestra obligación. Tenemos que identificar clientes y usuarios. ¿Sí? Basándonos en credenciales, documentación oficial, así como recabar copia de su documentación. Para los casos en los que se establezca una relación de negocios, se solicitará al cliente la información de su actividad o operación, basándose, entre otros, en inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o actualización de avisos al Registro Federal de Contribuyentes. Tenemos que tener esa información de ellos. Solicitar al cliente si tiene conocimiento
de que existe un dueño beneficiario, ¿sí? Dentro de las actividades vulnerables o dentro de lo que es el lavado de dinero, lógicamente los que realizan actividades vulnerables no son los que realizan el ilícito, pero sí son los que procuran gozar de manera indirecta de los beneficios de la actividad ilícita, ¿sí? O sea, son los que, pues si producto de mi actividad yo obtengo un recurso, pues lo quiero gastar, lo quiero disfrutar, lo quiero tener. Y para ello utilizan los mecanismos para poder llegar a disfrutar. Entonces, cuando tú estás realizando o cuando tú cumples con la obligación de informar en materia de prevención de lavado de dinero, supongamos que tú eres una persona que se dedica a la compra-venta de vehículos, tu obligación siempre va a ser decirle, a ver, cliente, te pregunto, ¿existe un dueño beneficiario? Y el cliente te debe de decir, sí. ¿Quién es el dueño beneficiario? Es la persona física que va a disfrutar, ¿sí? Del bien, el último que va a disfrutar del bien, ¿sí? O el que está generando ese beneficio económico para que se disfrute del bien sujeto a la actividad vulnerable. Por ejemplo, está el marido, la persona, nosotros con nuestro pecho sano, llegamos a la agencia a querer comprar un carro, una camioneta para la esposa, ¿sí? Y lo hacemos a título personal. ¿Quién es el cliente y usuario? Nosotros. Pero ¿quién va a ser el beneficiario final? Pues mi esposa. ¿Así lo tendría que declarar? En esencia, sí, porque eso es lo que persigue la actividad. O por ejemplo, vayamos a una cuestión más lógica. Llega una persona moral y compra un vehículo a nombre de la persona moral. La agencia le va a preguntar, ¿hay un beneficiario final? Sí, por supuesto, todas las personas jurídicas tienen un beneficiario final. Por lo menos debe de ser el apoderado o los socios. Tenemos que decir o tenemos que investigar si existe un dueño beneficiario, ¿sí? Eso es lo que está persiguiendo. Buscamos quién es el que se está beneficiando de esa adquisición. Ojo, es muy diferente el dueño beneficiario que el beneficiario para efectos fiscales. El beneficiario controlador para efectos fiscales es uno totalmente diferente. Para una actividad, uno conforme a la Ley de Prevención de Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita y el otro es conforme al Código Fiscal de la Federación. Son beneficiarios diferentes. Entonces nosotros tenemos que llegar a esa investigación. ¿Qué otra obligación tenemos? Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirvió de soporte para la actividad vulnerable, ¿sí? Así como identificar clientes y usuarios, o sea, realmente nosotros tenemos que identificar este tipo de situaciones, ¿sí? Brindar las facilidades necesarias para las visitas de verificación, ¿sí? Conservar los documentos por lo menos 5 años. Presentar avisos ante la Secretaría en tiempo y forma como lo establece la ley, ¿sí? Estas son nuestras obligaciones de quienes realizamos la actividad de lavado, a las actividades vulnerables. Primero, identificar que estamos en la actividad vulnerable, ¿sí? Identificar a nuestro cliente, ¿sí? Y dar aviso. Son las principales obligaciones. Y estas que están aquí. Estas son las principales obligaciones. Esto es lo toral de la materia. Presentar avisos en tiempo y forma. Identificar al cliente y usuario en tiempo y forma. Oye, ¿y eso lo debo de documentar? Sí, y tienes que tener un manual. Tienes que decir cómo es que vas a identificar al cliente. ¿Cuál es tu mecanismo? ¿Cuáles son tus formatos? ¿Qué le vas a pedir? Lo debes de documentar, porque son las políticas que tienes que cumplir. Tenemos la ley, hay un reglamento y hay reglas de carácter general y hay criterios o preguntas frecuentes en la unidad de inteligencia financiera.
y va de menos a más. Es decir, tengo que cumplir lo principal que es mis avisos. Tengo que cumplir con la identificación. Ok, pero el cumplimiento de la identificación va ligado con ¿qué? Con tener un manual, con llenar los formatos, con identificar al dueño beneficiario, con llevar el mecanismo de acumulación de las operaciones y con presentar los avisos. Esa es la mecánica real. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mecánica que nosotros debemos de cumplir con la identificación de los clientes usuarios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así lo tenemos que hacer. Así tenemos que cumplir. Esa es nuestra chamba con las actividades vulnerables. La realidad de esto es que hay que tomar conciencia de hasta dónde llega el alcance. Las multas son groseras, pero más allá de las multas, nosotros tenemos que considerar o que tomar la responsabilidad de que nosotros debemos de procurar evitar ser un puente o ser un medio para lavar dinero, ¿sí? Entonces, hay muchas situaciones que se dan alrededor del lavado de dinero. De hecho, cada 3 años se hace por parte del GAFI, del GAFILAT también, y de organismos internacionales, una evaluación nacional de riesgos. Y ahí nos van diciendo qué actividades son sujetas de mayor riesgo para lavar el dinero. Entonces, ese tipo de situaciones las tenemos que voltear a ver. ¿Por qué? Porque va a ser en la medida en que la autoridad va a estar presente con nosotros. Entonces, ojo ahí. Entonces, su cumplimiento nace, el cumplimiento de la prevención del lavado de dinero dentro de las actividades vulnerables, nace con la concientización de que tenemos de obligación de cumplir y de dar aviso. O sea, si yo estoy haciendo una actividad de arrendamiento y el arrendamiento es cuantioso, yo tengo que tener conciencia que debo de presentar mis avisos relacionados con la actividad con las actividades de lavado de dinero. Perdón, tengo que cumplir con esta ley. Oye, yo me dedico a fraccionar terrenos, yo me dedico a prestar. Yo soy un contribuyente prestador de servicios que me dedico a la constitución de vehículos jurídicos, contratos, empresas. Yo tengo que avisar. Oye, yo manejo recursos de un cliente, tengo que avisar. Yo compro ahí vendo activos virtuales, tengo que avisar. ¿Sí? No debe de ser tomado a la ligera. ¿Por qué? Porque lo que busca esto es inhibir este tipo de conductas. ¿Sí? Hay dentro de la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, emite informes trimestrales. Yo los invito a que revisen los informes trimestrales. También, en determinado punto, hay ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. La autoridad da a conocer cómo es que en determinados puntos la autoridad llega a identificar el vehículo con el cual se lavó dinero. Por ejemplo, lo relacionado con la estafa maestra. ¿Qué fue la estafa maestra? La estafa maestra fue básicamente el gobierno federal utilizó una partida donde a través de universidades, ¿sí? Fueron el vehículo para bajar los recursos y ponerlas en empresas que aparentemente iban a ser fondeadas para obtener un objetivo. O sea, hagan de cuenta, dijeron, aquí hay una cantidad de 1,200 millones de pesos y vamos a poner a que estas 3 universidades sean las gestoras para que cumplan con qué, con atraer a las empresas que van a hacer inversiones con su proyecto de negocios y las fondeen. Es un recurso que va a ser a fondo perdido. Pues, ¿qué pasó? Que las universidades se quedaron con una partecita y empresas relacionadas con ello, que fue Rosario Robles, la funcionaria que tuvo que pagar los platos rotos, que fue encarcelada, ella, ¿sí?
o a través de varias personas, crearon las empresas por las cuales se obtuvieron los recursos de las universidades y estas a su vez, pues no fueron o no se destinaron a nada. O sea, robaron dinero exclusivamente del gobierno federal, porque no hay otra palabra para decirlo. Entonces, este tipo de situaciones son las que nos tienen que dejar claro que si nosotros estamos inmersos en una actividad vulnerable, tenemos que cumplir para inhibir este tipo de conductas y ayudar a que la economía nacional no se vea perjudicada por el ingreso de este tipo de recursos. Y también hay que ponderar la realidad. La realidad es que en muchas partes del país, de no ser por este tipo de recursos, no habría economía. Es una cuestión lo aclaro, es una opinión personal y es de manera individual y es lo que yo opino. No lo hagan voz de la institución, ni lo está diciendo Canacintra, ni lo está, es una opinión muy personal, pero de no existir ciertas actividades ilícitas en determinadas regiones del país, no habría manera de poder soportar la economía. ¿Estamos? Bueno, es ello. Actos o operaciones aquí están definidas por parte de la ley PIORPI, de los diferentes niveles de legislación. Es decir, ¿qué se entiende por acto u operación? Quienes realicen actividades vulnerables, la ley dice, quienes realicen actividades vulnerables previstas en esta sección presentarán a más tardar el día 17, según corresponda, a quien ha llevado a cabo la operación, que le diera origen y que sea bajo el aviso relacionado. Esto es lo que se está sujeto a actividad vulnerable. Para efectos de la ley, para efectos, perdón, del reglamento, para efectos de la identificación de clientes o usuarios, así como la que para la presentación de los avisos correspondientes, la fecha del acto u operación que deba ser considerada será aquella en la que se haya celebrado el acto u operación. Y las reglas de carácter general establecen: quien realice actividades vulnerables deberán presentar avisos ante la UIF por conducto del Servicio de Administración Tributario a través de los medios electrónicos utilizando el RFC, el Registro Federal de Contribuyentes y la FIEL, y el formato oficial que para tal efecto determine y expida mediante la publicación en el Diario Oficial conforme a los términos y especificaciones señalados en dicho formato. Entonces, como podemos ver, la ley nos dice que tenemos que dar aviso en el mes inmediato, el día 17 del mes inmediato anterior. El reglamento de la ley PIORPI nos dice que debemos de dar aviso en la fecha en que se llevó a cabo el acto de operación, y las reglas nos dicen a través de qué formato se deben de llevar a cabo. Si ven, vamos de lo general hacia lo particular. ¿Qué avisos debo de presentar? Alta, como ya lo veíamos, debemos de presentar, para cumplir con la ley PIORPE, debemos de presentar alta y registro de modificaciones y baja del padrón de las personas que realicen actividades vulnerables. Aviso mensual de operaciones vulnerables a más tardar el 17 del mes siguiente o 30 días en caso de omisión. Aviso de informe o de actividades en términos del artículo 25 de las reglas de carácter general, pues tenemos que dar estos avisos cuando no tengamos actividades. Es un dato informativo nada más. Aviso casuístico, esto es cuando es un aviso, una actividad sospechosa, ¿sí? Y que tengamos que presentar un aviso de 24 horas en determinados casos, y a aceptación o rechazo de la designación de representante legal. Del representante legal para efectos de la ley PIORPI. Ya cuando tú seleccionas quién va a dar cumplimiento, tienes que, si es una persona moral, tienes que nombrar un encargado del cumplimiento, y para ello se manda un aviso especial donde acepta o rechaza si va a ser el designado para cumplir con estas obligaciones. Les decía, el aviso casuístico es el que se lleva cuando se lleva a cabo un acto o operación y se tenga información adicional basado en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación
de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este se le denomina aviso de 24 horas. Llega una persona con la intención de celebrar un acto y te das cuenta que ese acto como tal es tienes información de que viene el recurso viene de actividades ilícitas, pues es necesario que des aviso de 24 horas. Y bueno, ¿cómo sabremos nosotros que estamos inmersos a ello? ¿Cómo dar cumplimiento a esto? Hay que aprender a detectar las operaciones cuando tengas sospechas y es un comportamiento inicial inusual de un cliente. Por ejemplo, al momento en que te contrata, por ejemplo, dice, pues proporciona datos de identificaciones inexistentes o presenta constantes cambios de domicilio o hay varios clientes que manifiestan el mismo domicilio o hay una modificación frecuente de sus beneficiarios, o se muestra nervioso al aplicarle la política de identificación, o no muestra conocer el área en la que dicen dedicarse, o es un cliente sin actividad económica o laboral aparente, o son clientes que adquiere a través de un tercero. Estos son situaciones inusuales que nosotros podemos considerar como indicios de que estamos frente a un posible, ocultamiento de recursos. O cuando pagan y liquidan el servicio con cheques de caja, o cuando compran seguros sin solicitar datos sobre los mismos, o ya cuando realizaste la operación son por montos elevados o que ya una vez que solicitaste, te solicitan la discreción sobre el detalle de la operación, te dicen no des aviso de la WIF, ojo ahí, o que cuentan con varios fideicomisos, operan cuentas en varios fideicomisos o intervienen cantidades de dinero en productos de baja rentabilidad o les preocupa que la operación genere comisión, no les preocupa que genere comisiones o que operan sucursales alejadas de su domicilio o utilizan varios montos en efectivo que al sumarse las cantidades son significativas o que representan a sociedades que recién adquiridas y hacen los pagos de estas mediante transferencias. Entonces, este tipo de alertas nos pueden ayudar a identificar cuando estamos en actividades sospechosas y que pueden ser sujetas. Ahí nos debemos de preguntar si nosotros estamos haciendo la debida diligencia con el cliente. Entonces, esto es un mecanismo que pueden utilizar. Bueno, esto ya es al momento del cumplimiento. Nosotros debemos de nombrar un representante. Cuando tenemos obligación de cumplir, nosotros debemos de decir quién va a ser el representante que va a cumplir nuestras obligaciones ante las autoridades. O en el caso de las personas físicas, no hay representantes, cumplen por cuenta propia, ¿sí? Y en el caso de, por ejemplo, de las personas morales, en tanto no haya un representante, pues lo va a hacer el representante del órgano de administración. Es decir, si soy una persona moral que me dedico a la compra-venta de bienes inmuebles o a rentar y supero los umbrales. Yo, persona moral, tengo dos opciones. Nombrar a un representante que puede ser o no socio o puede ser o no el representante legal de la empresa. Es decir, pues, está una empresa y su representante me nombra a mí, que soy un tercero, ¿sí? Pero me otorga facultades para cumplir con esta obligación. O en su defecto, nombra al representante, ¿cómo se llama? Si no se nombra a un encargado del cumplimiento, el representante legal sí o sí va a tener que cumplir las obligaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Y les decía, en el caso de las personas físicas, la persona física cumple por cuenta de la persona física. Aquí no puedes nombrar un representante legal, ¿ok? Tenemos que elaborar las políticas de identificación. Es decir, las reglas de carácter general nos dice, ok, ya te subiste al tren de las actividades vulnerables, ahora vas a tener que cumplir con toda la regulación. ¿Qué es esto? O sea, tienes que elaborar una política de identificación de clientes usuarios. O sea, tengo que elaborar un manual donde yo voy a decir cómo voy a hacer mi identificación,
¿Cuáles van a ser mis formatos? ¿Por qué? Porque es en lo que se va a basar la autoridad cuando te llegue una visita de verificación. Dame tu manual. Dame el manual que cumplió con las obligaciones. ¿Sí? Entrégamelo. Y ahí tendrás que establecer los mecanismos que tú utilizaste para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Sí? Derivado del manual de la política de identificación, hay que integrar los expedientes. Entonces, ¿cuál es la chamba de la actividad vulnerable? Estar en la actividad vulnerable, por supuesto, pero sobre todo, cumplir con la identificación del cliente usuario. Eso es lo primordial. Entonces, tengo que abrir expedientes de cada cliente usuario. Y debo de llevar un récord con ese expediente de identificación de cliente y usuario. Pues bueno, a manera general, a grandes rasgos, en esto se centra las cuestiones relacionadas con las actividades vulnerables. Su cumplimiento, lógicamente, entraña muchísimos retos, pero también oportunidades. O sea, nosotros cumplir con la actividad vulnerable, pues la primera la tenemos que hacer. Pero más allá de que la hagamos, tenemos que tener muy presente el bien, muy presente el objetivo primordial de la ley, que es proteger el sistema financiero. Y nosotros tenemos que coadyuvar a proteger ese sistema financiero y nuestra economía, por ende. Entonces, lo vamos a hacer primero identificando que sí tenemos esa obligación. Y hay varios retos, ¿sí? Hay varios retos. Nosotros, pues a lo mejor contamos con recursos limitados. No tenemos los suficientes recursos financieros para estar pagando una auditoría constante, para estar pagando un especialista. O sea, esa parte a menudo lo tiene presente la autoridad. O sea, los organismos reguladores y la supervisión en México a menudo enfrentan desafíos de presupuesto y personal, lo que dificulta la supervisión exhaustiva. Es decir, nosotros, tanto como la autoridad, también se ve limitada en su actuación justamente por que no tiene los recursos suficientes. Pero el SAT es una de las instituciones que tecnológicamente está mejor posicionada a nivel, inclusive mundial, se los puedo decir, inclusive a nivel mundial. La falta de concientización es uno de los retos más grandes. El sector no financiero, la verdad es que descuida estas situaciones. Los mutuos, por ejemplo, es una cuestión muy recurrente. Los arrendamientos, las donatarias, las prestadoras de servicios son retos muy grandes. ¿Y por qué? Porque no tenemos la conciencia de lo que estamos enfrentando. La cooperación interinstitucional, hay una mayor coordinación y colaboración entre las diferentes entidades gubernamentales, ¿sí? Y el sector privado. O sea, sí hay una constante propuesta por parte del Ejecutivo Federal, por parte de los órganos, del cumplimiento de ello. Los avances tecnológicos, la verdad es que también han facilitado mucho la adopción de herramientas y soluciones tecnológicas innovadoras para que puedan fortalecer la capacidad de detección y monitoreo de actividades sospechosas cada vez es mayor. Ahora con la inteligencia artificial, lógicamente es que podemos utilizar esta herramienta. Mejores prácticas internacionales, pues lógicamente lo que nos piden es que tengamos una supervisión efectiva, que busquemos la capacitación y la concientización dentro de nuestro país y el intercambio de información. O sea, es hacia donde tenemos que ir, tenemos que explorar. La verdad es que estos retos, pues sí, no es cualquier cosa. O sea, los países, hay países líderes en esta lucha contra el lavado de dinero, sobre todo también conforme al terrorismo. Hay países de Europa que son muy puntuales en este tipo de situaciones y son extremadamente cuidadosos. Entonces, tenemos que volver sobre todo en las actividades financieras no designadas, que son las actividades profesionales, estas como tales,
tienen que cumplir con esta regulación muy puntual. Entonces, hay que ser conscientes de ello, hay que tener una capacitación importante, es saber, conocer, entender por qué estamos cumpliendo. O sea, no es nada más por cumplir, hay que saber el alcance de nuestro cumplimiento y lo que puede pasar por no cumplir con ello. Y pues el intercambio de información, pues esto, créanme, México es sujeto de una evaluación y cada vez es más, ¿cómo les puedo decir? Cada vez México pone mayor atención en esto porque va a ser el primer señalado por ser pues, vecino de Estados Unidos. Y bueno, ¿qué buscamos? Realmente hacia el futuro, la verdad es que falta un fortalecimiento normativo. Les soy honesto, hay muchas reformas ahí en la congeladora en materia de prevención de lavado de dinero y deberían de estar más presente ese tipo de situaciones, aclarándonos modificaciones a reglas de carácter general. La realidad es que no ha habido muchas modificaciones, sí criterios, sí ponderación de parte de la autoridad, pero como tal modificaciones que nos obligan a hacer más cosas, no. Al contrario, yo creo que sí sería bueno, si ya tenemos años con esto, ya tenemos 11 años con la parte del cumplimiento en prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables y creo que ya llegamos a este punto de que el fortalecimiento normativo se debe de voltear porque ya, o sea, si hay un cumplimiento, si hay un objetivo que se está dando, pero considero yo que necesita modificarse ciertos criterios. La supervisión efectiva, la capacidad de supervisión, o sea, eh, la autoridad cuando nos revisa, pues sí hace su chamba y nos capacita en ese punto, perdón, nos requiere en ese punto con visitas de verificación. Pero la verdad es que sí ha sido la supervisión por la autoridad, pero creo que la supervisión electrónica es la que no tarda en presionarnos un poquito más. La concientización y capacitación también importante implementar programas de capacitación y sensibilización dirigidos a los sujetos obligados. O sea, falta por parte de la autoridad esa cuestión, pero también que ya estamos a son sujetos obligados, pues tenemos que cumplir con ello, ¿sí? Otra cuestión, pues algo bien importante va a ser la colaboración público-privada, que haya alianzas estratégicas, intercambio de información, capacitación conjunta e innovación tecnológica. Esto nos da mayores elementos, mayores ejes, mayores bases para cumplir la correcta con esto, ¿sí? Y el enfoque en riesgos yo creo que es una parte importante que se adopte, yo lo digo así, el enfoque basado en riesgo nada más está por parte de las instituciones financieras, pero no lo está por parte del gobierno, perdón, de los sujetos obligados en actividades vulnerables. Y esto es importante. Debemos de identificar los riesgos, debemos de tener un monitoreo constante, una supervisión y una mejora continua. Es esto, es un ciclo administrativo, es una mejora continua, todo lo relacionado con lavado de dinero, pero sobre todo riesgos, minimizar riesgos. O sea, si te llega un cliente y te va a comprar 20 terrenos y te dice que te paga de contado, pues piénsale. O sea, tienes que minimizar riesgos. Yo prefiero que me paguen transferencia. La política de la empresa es que se cubran en transferencia. Lo máximo que le podemos recibir en efectivo es hasta la cantidad de 500,000, 600,000 pesos, lógicamente por abajo de los umbrales, y no puede ser en cantidades superiores a 100,000 pesos, que es lo que marca la ley. Entonces, ojo ahí, hay que poner especial atención y tratar de minimizar riesgos. Les digo, esto es una parte importante. La supervisión sectorial es importante. Les digo, el nivel de cumplimiento en materia de sistema financiero es muy alto, mucho, muy alto, ¿sí? Y se mantienen altos estándares y se adaptan y se modifican, ¿sí? Hay acciones prioritarias ahí que son básicamente, perdón,
fortalecer la supervisión basada en riesgos. Si se fijan, bancos utilizan este modelo de riesgos. Los sistemas detectan este modelo de riesgos. Entonces, ojo, nosotros también en las actividades vulnerables lo debemos de identificar y lo debemos de priorizar. No quiero decir que sea obligación. No es obligación tener un modelo de riesgos dentro de la actividad vulnerable, pero para allá va la tendencia. La tendencia es que nosotros, además de cumplir en las actividades vulnerables, además de tener nuestro manual, además de tener nuestros formatos de la investigación de cliente y usuario o la debida diligencia con el cliente y usuario, debemos de adoptar mecanismos basados en riesgos. Esa es la recomendación. Bueno, la principal es que cumplan. La principal es, haz conciencia de que tienes una actividad vulnerable. La otra es, cumple, cumple. Y si ya estás cumpliendo, perfecto, excelente, te felicito. Y si ya estás cumpliendo, utiliza un enfoque basado en riesgos. Dale prioridad al enfoque basado en riesgos. ¿Sí? Entonces, esto también nos implica implementar un programa de capacitación para simplificar los procesos de reporte y aumentar las inspecciones dentro del sistema no financiero. ¿Sí? Entonces, ahí estamos todavía a medias, pero yo creo que tenemos que fortalecer nuestro cumplimiento, los que nos dedicamos a las actividades vulnerables. Y por último, ya la realidad es que lo que nos falta justamente es un compromiso continuo, una mejora continua. México debe de mantener un compromiso inquebrantable en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de un enfoque integral que involucre todos los sectores y todos los actores relevantes, ¿sí? Una mejora continua en la implementación de mejores prácticas internacionales, en el fortalecimiento de la supervisión basada en riesgos, y la innovación tecnológica será clave para elevar los niveles de cumplimiento y eficacia en esta área. Y una colaboración y coordinación, una estrecha colaboración y coordinación entre las autoridades y el sector privado y la sociedad civil, que será fundamental para abordar los desafíos de una manera integral y lograr resultados sostenibles contra el lavado de dinero. La realidad es que el lavado de dinero puede permear a muchos, muchos, muchos lugares. Bueno, no sé si hay alguna cuestión. La realidad es que no me quiero extender más. Digo, aquí llegamos en tiempo como debe de ser. Y pues lo más importante, mi mejor recuerdo de la infancia, pues es que no sabía del SAT. Y el SAT es el que nos revisa en materia de prevención del lavado de dinero. De mi parte yo creo es cuanto ante la plática. La realidad es que pues nos podemos quedar en una sola actividad y explorar y las reglas y demás. Su cumplimiento es, a ver, de las actividades que dice el 17, ¿cuál estás llevando a cabo? Ok, cumple. ¿Cuáles son tus obligaciones? Date de alta, integra tu manual, tus expedientes y tu debida diligencia con el cliente. Ya integrado tus expedientes y el mecanismo de identificación de operaciones, cuando supere los umbrales, avisa. ¿Sí? Esa es la realidad. Pero sobre todo es concientizarnos que estás ayudando al sistema financiero a que no sea vulnerable a los ingresos o a los recursos que procedan de una actividad ilícita. Pareciera cualquier cosa, pero no lo es. Es una responsabilidad importante de las empresas y que deben de adoptar los mecanismos. Está bien, no haces la actividad vulnerable, no hay bronca, pero adopta una medida de conocimiento del cliente, porque un cliente se puede volver tu principal problema. Lo pongo en ejemplo rápido. Por ejemplo, si es un cliente que tiene el 90% de tus ingresos, tú estás a merced de lo que te diga el cliente. Si el cliente no te paga, o si el cliente dice, ¿sabes qué? Proveedor, mi política se extiende de 30 días de crédito a 45 días de créditos, te va a tronar. ¿Sí? Porque no has tenido la suficiente, no has hecho
conciencia de la importancia de ese cliente. O es más, vayámonos ya a materia de prevención de lavado de dinero, no conoces al cliente. O sea, el cliente te paga y es puntual y en orden, es más, te lo paga por adelantado. Y dice tener una actividad muy grande, pero cuando vas, es una oficina de 2x3, ¿sí? Todo el tiempo está cerrado y no existe una actividad que se parezca a la realidad de las cosas. Entonces, en ese punto es donde debemos de tener conciencia. O bueno, esto es con lo relacionado a las actividades vulnerables, a su cumplimiento. Su cumplimiento va específicamente en eso, darse de alta, establecer el mecanismo, establecer el manual que tenga las políticas de identificación de cliente y usuario, identificar en su caso a los clientes, en el caso de los umbrales, y dar aviso. Ese es el cumplimiento en materia de actividades vulnerables. No sé si hay algún otro comentario, pregunta sobre todo, adelante. Gracias, maestro.